Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti me ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. ¡Aleluya! Sí, Señor. Sí, toda la gloria, honra y honor. Aleluya.
Yo digo y uno de la mano se Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor. Esta tarde te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Sabemos que al congregarnos recibimos tu bendición, tu fortaleza, tu aliento. Señor, por eso rogamos que nos hables por medio de la palabra que te pertenece a ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. Por Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos. Estamos congregados en esta tarde los que deberíamos de estar congregados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 21. Mateo 24, 21. Hoy iniciamos otro tema en relación a la escatología. 24, 21. Amén. Dice la palabra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije hace un instante, hoy iniciamos un estudio bastante amplio, siempre dentro de lo que es la escatología bíblica. El tema de hoy, como una introducción, va a ser hoy, esta noche, es lo que se conoce como la gran tribulación. Yo traigo esta imagen para que usted vea el tema general. La gran tribulación. Ese es el tema. Y antes de entrar de lleno al tema, que lo vamos a ir desglosando todos los jueves, he traído también otra imagen que es la línea de tiempo escatológico, la línea de la profecía bíblica. Ahí pueden ver ustedes, hermanos, en esta imagen, la línea de tiempo. Fíjense que hemos venido estudiando nosotros, yo lo he llamado la ruta de la iglesia. ¿Cuál es la ruta de la iglesia? Y para tocar todo eso, se nos ha llevado aproximadamente 2 años y medio. El pastor Isaías dice que son 3 años de estar estudiando. Lo voy a corregir. Son 2 años y medio porque, si ustedes se acuerdan, el año pasado caí enfermo y me tuve que ausentar aproximadamente 6 meses. Pero el resto de los meses, 2 años y medio, hemos venido estudiando la ruta de la iglesia desde que nació. Y hemos venido tocando muchos temas.
Los que han estado presentes todos los jueves se han de acordar que nosotros comenzamos a tocar el primer tema que tocamos de escatología fue ¿por qué Dios permitió la destrucción del templo? ¿Se acuerdan? Lo ampliamos. ¿Cuáles fueron los motivos por qué Dios permitió la destrucción del templo? Y después estuvimos hablando de los otros eventos, en el caso de falsas enseñanzas o falsos maestros o falsos cristos. Hablamos también de hambres, de terremotos, rumores de guerras, de persecución. Todos esos temas los estuvimos hablando. Y solamente he traído esta imagen para que nosotros podamos estar refrescando todos esos temas que los tocamos en estos 2 años y medio. Comenzamos, amado hermano, con lo que nosotros conocemos, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es su Salvador? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, amado hermano, nosotros vemos aquí que Jesús vino a pagar el precio por el pecado. Él vino a dar su vida para darnos a nosotros perdón y vida eterna. Él derramó su sangre y por esa sangre nosotros hemos sido limpiados de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos están limpios por la sangre de Cristo? Entonces, amado, después de la muerte, sepultura, resurrección de Jesús, estuvimos hablando también que en el año 33 después de Cristo se dio un evento muy importante en la historia de la humanidad. ¿Y cuál es ese evento? El evento que se dio en el año 33 después de Cristo es el nacimiento de lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre. Se cree que en el año 33 después de Cristo nació la iglesia en un día tan poderoso que era una fiesta judía, hermanos, conocida como la fiesta del Pentecostés, donde estaban reunidos ¿cuántos creyentes? 120 creyentes, y estaban sentados, y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino, hermanos, y se derramó sobre la vida de la iglesia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la iglesia, amado hermano, 50 días después de la resurrección de Cristo. 50 días después. Oiga, quiero que noten. Y 10 días después fue que ya se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu. Entonces, inicia, amado hermano, la iglesia. Por eso es que este período que nació en el año 33 después de Cristo es el que se conoce como la era de la iglesia. Y la iglesia ha venido caminando, amado hermano, durante todo este tiempo atrás. Algunos dicen que ya se tiene 2000 y un poquito más de años de que la iglesia está presente aquí en el mundo. Pero si usted hace, y es bueno para las matemáticas, realmente la iglesia no tiene 2000
26 años de estar presentes aquí. Es menos, porque si nació en el año 33 después de Cristo y resta el 2026, le va a salir una cantidad de aproximadamente de 1993 años que la iglesia ha estado aquí presente. Amén. Y la iglesia, cuando nació en ese día del Pentecostés, comenzó con un gran amor y una entrega por las cosas de la obra del Dios de los cielos que los había salvado. Ese período es el que se conoce como el período de la iglesia de Éfeso, que Éfeso lo que significa es un amor ardiente por Dios. Ellos, esos creyentes del principio, sí amaron al Señor con toda su alma, con toda su fuerza, amaron al Señor con todo su corazón y amaron al Señor con toda su mente. Y es por eso que allí aparece los hechos de la iglesia. Otros le llaman los hechos del Espíritu Santo. Otros le llaman los hechos de los apóstoles. ¿De qué libro les estoy hablando, hermano? Del libro de los Hechos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, una iglesia que a pesar que el imperio romano de aquella época se les fue con toda su fuerza a atacarlos, a destruirlos y quererlos eliminar, no pudieron, hermanos. Pero fue una iglesia fuerte. Fue en ese periodo, mi amado hermano, de gran amor y de gran entrega de parte de la iglesia, mi amado hermano, donde comenzó a salir diríamos, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Allí Dios tuvo que convertir a un hombre que era perseguidor de la iglesia, llamado Saulo, ¿de qué? De Tarso. ¿Sabe qué significa Saulo, verdad? Engrandecido, arrogante, eso significa. Era un hombre engrandecido, orgulloso por el conocimiento que él tenía de su religión, de los judíos, y él mismo dice, yo era fariseo de fariseo. Y él se creía justificado delante de Dios porque, decía él, yo conozco la ley. Y él creía que conforme a ese conocimiento de la ley, entonces era agradable a Dios. Por eso dice, hermanos, en cuanto a la ley, fariseo. Yo fui criado, dice él mismo, era tan arrogante este hombre, que dijo, yo fui criado a los pies del gran maestro Gamaliel. Mire la arrogancia, hasta que el Señor un día lo intercepta y lo convierte a su hijo. Y lo hizo comer polvo, lo hizo caer, y allí él tuvo un encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él se convierte a Dios, hermano. Y entonces hasta el nombre le cambiaron. Después de ser Saulo, arrogante, prepotente, le pusieron ¿qué? ¿Y qué significa Pablo? Pequeño. Mire, eso es lo que hace el Señor, hermano. Hasta nuestros nombres también lo cambia, todo cambia el Señor. Amén. Entonces la iglesia, hermano, comenzó a recibir literatura que vino a fundamentarla, a fortalecerla. El primero que vino a fundamentar a la iglesia cristiana, que estaba compuesta primero, los primeros días, por judíos, pero al transcurrir el tiempo comenzaron a añadirse gentiles, y por eso el Señor le dijo a Pablo
te vas a alejar de la casa de Israel y irás a los gentiles. Tú eres el apóstol, el enviado a los gentiles. Entonces él hizo sus escritos y la iglesia cristiana comenzó a fortalecerse y a crecer en el conocimiento del Señor. Amén, hermano. En esos tiempos también, del principio, oiga, entre el año 50 hasta el año 100, año 50, algunos dicen año 48, hasta el año 100, se escribieron los evangelios, se escribieron las cartas de Pedro, se escribieron también la carta a Judas, hermanos, y también se escribieron, el último escritor del Nuevo Testamento fue Juan. Él hizo el Evangelio de Juan. Él, hermanos, escribió 3 cartas. Amén, hermano. 3 cartas. Y el último libro escrito por Juan, ¿cuál fue, hermano? Apocalipsis. Y es el que estamos estudiando. ¿En qué periodo se dio eso? Entre el año 48 hasta el año 100. Pero en ese periodo, entre el año 48 y el año 100, hubo un evento en Jerusalén. ¿Y cuál fue ese evento? El emperador, hermanos, el general, no era emperador en ese momento, él era el general, el hijo del emperador. El emperador o el general Tito, hermano, comandó sus tropas y se fue con el propósito de destruir la ciudad de Jerusalén y de destruir el templo. Por eso la ciudad de Jerusalén y el templo fue destruido. ¿En qué año les dije, hermano? En el año 70 después de Cristo. Y ahí se cumple lo que dijo el Señor siempre en este capítulo 24 de Mateo, que ese templo que los discípulos admiraban sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Los judíos tuvieron que salirse de su ciudad, tuvieron que salirse de sus tierras, y entonces, amados hermanos, tuvieron que extenderse a las demás naciones. Y ahí es donde comienza la diáspora judía, donde los judíos se regaron en las demás naciones, porque Roma tomó dominio más todavía de lo que tenía de la ciudad de allí de Jerusalén, de la ciudad de Israel o del país Israel. Pero la iglesia también, hermano, se volvió en cierto grado, se volvió también emigrante. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que los que iban, hermanos, huyendo de la persecución, también huyendo de la persecución que Pablo les había ejecutado, dice la palabra del Señor que ellos anduvieron predicando el evangelio a los demás lugares, cumpliendo lo que Jesús les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, ahí diríamos, la iglesia ha venido caminando desde esa fecha que ya les he mencionado. Y la iglesia, mi amado hermano, la iglesia durante estos 1993 años ha venido acompañada por eventos, fíjese bien, por eventos que el mismo capítulo 24 lo dice. ¿Y cuáles son esos eventos? Después de la destrucción del templo, la iglesia ha venido en un acompañamiento con eventos naturales, religiosos
hermanos, y a la vez también políticos. Quiero que capten esto, por favor. Cuando hablo de lo religioso, el mismo Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán ¿qué? Falsos cristos, falsos maestros. Y por eso es que Pablo incluso en sus cartas a Timoteo dice, el Espíritu dice que se levantarían hombres con doctrinas de demonios. Entonces la iglesia, hermanos, ha sido golpeada muchas veces con falsas enseñanzas. Otros eventos que ha venido acompañando este caminar de la iglesia son las persecuciones. Y hasta el día de hoy incluso hay persecución para con la iglesia de Cristo. Hoy por la tarde, antes de venirme, estaba leyendo, amado hermano, que allá en Nigeria, hasta esta fecha, han asesinado 30,000 creyentes. Oiga, 30,000 creyentes, han quemado iglesias, han asesinado pastores, y entonces, hermano, muchos, hasta misioneros, han sufrido y han sido mártires por causa del Señor y por causa de la palabra. La persecución ha sido parte en este caminar de la iglesia. Y también eventos naturales, como por ejemplo hambrunas. Otro evento natural, ¿cuál sería, hermano? Los terremotos. Y quiero que noten, me voy a adelantar un poco más en el tiempo, allá por el año 1900, todos estos de terremotos, de hambruna, de pestes, ha venido aumentando y aumentando. Y estos eventos que estoy mencionando, de pestes, de terremotos, de hambres, de persecuciones, mi amado hermanos, de situaciones de la naturaleza, de rumores, de guerra, esos eventos, preste atención a lo que voy a mencionar. Oiga, hay evangélicos que dicen que todos esos eventos que mencionó Cristo después de la destrucción del templo, de guerras, de rumores de guerra, de pestes, de hambre, etcétera, dicen ellos, no se están cumpliendo hoy, dice. Así hay evangélicos. Sino que, dicen ellos, todo eso Dios lo ha determinado que se cumplan hasta en la gran tribulación. Así hay evangélicos, y por eso, como es enseñanza, se los doy yo a conocer. Entonces dicen algunos, es normal que hayan terremotos. Eso no son señales para la iglesia, dicen algunos. Pero la realidad es esta, que después de la destrucción del templo, ¿en qué año les dije, hermano? En el año 70, todos los eventos posteriores que Jesucristo menciona han venido cumpliéndose. Para nosotros la iglesia no son señales del arrebatamiento. El Señor no dejó señales para el arrebatamiento. Nosotros creemos en el arrebatamiento no por los eventos que puedan estar sucediendo, sino que creemos en el arrebatamiento, uno, porque es una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y que a Pablo, el apóstol de los gentiles, el Señor se lo reveló cómo iba a hacer ese arrebatamiento en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. ¿Estamos claros, hermano? Pero lo que sí estoy mencionando, que todos esos eventos que menciona los primeros versículos del capítulo 24 de Mateo han venido acompañando. Pero todo esto, dolores que el mundo va sufriendo,
mi amado hermano, preste atención, es la antesala de lo que va a ser en una intensidad mayor en la gran tribulación. Por eso es que hoy, oiga, los terremotos cada día y cada mes o cada año que haya un terremoto, nosotros aquí presentes, van a ser de mayor magnitud y van a ser más fuertes. Los huracanes, los bramidos del mar, que son huracanes, tsunamis, amados hermanos, las hambrunas, las pestes, van a ser más fuertes, porque cada día que se venga acercando ese periodo de la gran tribulación, cada día van a ir en aumento. Por eso la Biblia presenta esos eventos como la mujer que está en parto, que sufre dolores. Usted que ya parió hijos, porque esa es la palabra correcta, parir. Usted nunca le ande diciendo a un hermano, ¿y cuántos hijos tuvo usted, hermano? Si uno nunca ha tenido ni nunca ha parido, uno solo los engendra. Y sonrían que Cristo les ama. Y cuando uno engendra a su hijo, lo engendra en amor. No solo por calmarse un placer y deseo sexual, lo hace por amor. Porque son hijos amados. Son hijos deseados. Qué callados se me quedaron, hermano. ¿Por qué comparan esos eventos con la mujer que está encinta? Porque cuando le llega el momento de parir a la mujer, los dolores comienzan bien suaves, hermano. Suave. Si gusta, le presto el micrófono a una mujer y se va a dar cuenta que comienza suave y con cierto tiempo va aumentando, y el varón debe de conocer estas cosas. Debe de saberlo. Y cuando llega el momento del mayor dolor, se van aumentando y se va aumentando y se va aumentando. Comienza con 15 minutos, después van reduciendo a 10 y después a 5. Y después la mujer comienza, hermano, que yo no soporto, yo no aguanto. Y allí es el momento en que el hombre debe estar preparado emocionalmente también, porque van a ir a parir el hijo que engendraron. Alguien diga aleluya. Entonces, hermano, así está el mundo. Los dolores van a ser más intensos y más intensos y más intensos para que se cumpla lo que dijo aquí Jesucristo en Mateo 24. Si gusta, lo leemos de nuevo. Capítulo 24. Amén. 24:21. Oiga lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hay una versión que dice así, se la voy a leer. Porque habrá gran angustia, cual no la ha habido desde que fueron creadas todas las cosas, hasta ahora, ni la habrá nunca. Yo al leer esto que dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo, quiere decir que el dolor del diluvio que hubo en este planeta, hermano, se queda pequeño al sufrimiento y al dolor que va a haber en la gran tribulación. Si el mismo Jesús dijo, no lo ha habido nunca, ni lo habrá desde que Él haya creado todas las cosas. No ha habido un dolor en su máxima expresión de lo que va a haber en la gran tribulación. ¿Cuántos van a estar ahí en la gran tribulación? Levanten la mano. A nadie, ¿verdad? Qué bueno, hermano. ¿A dónde vamos a estar nosotros? En el cielo. Por eso es que nosotros,
póngame la línea del tiempo, hermanito Miguelito, por favor. Por eso es que nosotros, en este caminar que tenemos, mis amados hermanos, nosotros lo que estamos esperando, aquí vamos a experimentar terremotos, hambres, peste. Bueno, ya pasamos el COVID, ya pasamos la guerra nosotros aquí, la guerra civil, ya pasamos la guerra de las pandillas, ya pasamos, ¿qué? Hoy van a venir otros tipos de guerras, hermano. Aquí nosotros, ¿sabes qué tipo de guerra no hemos tenido? La guerra del narcotráfico. Esos sí son más locos que los pandilleros, hermano. Esos no amagan, como lo que está viviendo México, por ejemplo. Esos no amagan. Esos no andan, hermanos, tocando tablita. Esos se dejan ir y hacen y deshacen. Que Dios nos libre de eso, hermano. Porque ahí no va a haber pactos que paren a los narcotraficantes. No hay pactos que los paren, hermano. No hay. Qué callados se me quedaron, hermano. Porque el narcotráfico tiene negocios con los de arriba, con los ricos de la sociedad. Es una maquinaria completa, fuerte, que no hay gobierno que lo detenga. Nosotros, como dije, ya hemos pasado a la civil, izquierda, derecha, el ejército, las 14 familias, hermanos atacando a los necesitados, a los campesinos, etcétera, etcétera. Después vinieron las pandillas, y que Dios nos libre de una guerra del narcotráfico, porque ahí sí se pone bueno la cosa, mi hermano. ¿Que la vamos a vivir? ¿Puede? ¿Otra peste? Puede. Mientras Jesús no venga, vamos a estar expuestos a pasar ese tipo de tribulaciones. Pero no estoy hablando de la gran tribulación. Ese tipo de sufrimiento vamos a estar expuestos, hermano. Y sonrían que Cristo les ama, hermano. Terremotos, también. Huracanes, también. Tormentas de esas violentas que de repente entra y hace destrozos, hermano. También. Pero nosotros, aunque vivamos esas circunstancias, nosotros vivimos con esperanza. Ya me afligieron, pastor. Nosotros vivimos con esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando de que Jesucristo venga a levantarnos. Sabemos cuándo nació la iglesia. Lo que no sabemos es cuándo la iglesia va a salir de aquí. La hora ni el día. Nadie lo sabe. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. ¿Y por qué mencionó al Padre? ¿Se acuerda cuando hablé de las bodas del Cordero? Cuando el Padre le dice al Hijo, anda a recoger a tu novia y tráela, tiene que obedecer el Hijo. Porque ¿quién busca a la novia del Hijo? Todo eso les mencioné, hermano. El Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Oiga lo que dice Pablo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió y nos predestinó para ser hijos suyos, santos. Entonces, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son iglesia? Amén. Entonces nosotros vivimos con esperanza, hermano. Usted debe vivir con esperanza todo el tiempo. Todo el tiempo con esperanza. Y por eso es que el que vive con esperanza, todo el tiempo se le ve que anda con gozo. ¿Y cómo está, mi hermano? En el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza.
Y son aquellos hermanos que están a la expectativa, amando la venida del Señor. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Ay, hermano, Dios quiera no venga todavía, si no me he casado. Mire, usted espere la venida del Señor siempre. Amén. Entonces, no sabemos cuándo vendrá. Que vendrá, vendrá. Y el Espíritu y la iglesia está en una oración continua, diciendo, sí ven, Señor Jesús. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, sí ven, Señor Jesús. Esa es su oración, hermano. Sí ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia. ¿Y por qué dice el Espíritu? Porque el Espíritu Santo, desde el año 33 que vino a morar a la iglesia, no se ha ido nunca, hermano. Aquí está presente con nosotros. Hoy cada uno de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo. Y como iglesia universal, también somos templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Por eso dice el Señor, todo aquel que quiera destruir el cuerpo de Cristo, el mismo Dios se va a encargar de destruirlo a él. Mire, eso de meterse con la iglesia, se lo va a llevar el diablo a cualquiera que quiera terminársela. Se lo lleva el diablo, hermano. Yo me voy a encargar de destruirlo, dice el Señor. Por eso dice que ni la puerta del Hades prevalece contra la iglesia. Amén. ¿Cuándo nos vamos? Yo no lo sé, ni me preguntan. Usted solo a la expectativa. Porque nuestro amado viene y viene pronto. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Esos eran los signos que a mí me enseñaban pequeño en el Señor, hermano. Cuando estaba recién convertido a los 16 años. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Y más el pastor que me lo enseñó, tenía una garganta mayor que la mía, hermano. Y pronto, sí, muy pronto. Y uno dice, Señor, qué lindo, ya vienes. Porque los que aman la venida del Señor serán recompensados. Entonces, el problema está en esto, que estamos viviendo un periodo de la iglesia, no como la iglesia de Éfeso, que eran ardientes. El periodo que estamos viviendo, hermano, es el de la Odisea. ¿Y se acuerdan que les di el significado? ¿Qué significa la Odisea? Juicios a quiénes, a las naciones. Y entonces, Dios está tratando con las naciones y en la iglesia, unos creyentes bien fervorosos espirituales, calientes espirituales, otros fríos, y otros tibios. No le voy a decir quién me dijo un domingo de esto, hablando de los ventiladores. Se me acercó esta sierva del Señor aquí en la iglesia y me dijo, mira hermano Recino, estos ventiladores, este está bueno, este está bueno, este está bueno. Pero aquellos que están allá atrás, así andan muchos creyentes que hasta así están. Y otros apagados, y otros todos aguados. Y yo solo me puse a reír, pero allá me adentro dije, tiene razón esta sierva del Señor. Y yo sé que aquí no hay aguados, hermano, no. Es que no se les nota en el rostro, hermano. Aquí solo veo creyentes bien fervorosos en el Espíritu. Amén. Entonces, el Señor viene, amado hermano, reduzcámoslo un poquito más, hermano Miguelito. Y lo que hemos venido hablando es que nosotros seguimos en fiesta cuando el Señor nos venga a levantar. ¿Y cuáles son esas fiestas? Cuando el Señor nos arrebate, vamos a pasar ¿a dónde, hermano? Al tribunal de Cristo. Y en ese tribunal, ¿qué va a hacer? Nos van a recompensar. Después entramos a las bodas del Cordero, allá en el cielo. Por eso
hemos puesto ahí la iglesia en el cielo. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Entonces, hermanos, bodas del Cordero, la adoración celestial. ¿Se acuerdan que les hablé bastante de las cuántas alabanzas y adoraciones vamos a hacer nosotros como iglesia, de las 20 o 16 o 12 alabanzas que hay en el Apocalipsis? ¿Cuántas? De 4 a 5, pero solo tocamos 4. Entonces, hermanos, vamos a estar en esa fiesta, y después hablamos de la cena de las bodas del Cordero, que unos dicen que va a ser ¿a dónde? En el cielo, otros dicen en la tierra durante los 1000 años, y otros dicen en la eternidad futura. Pero como les dije el jueves pasado, el lugar no importa. Lo importante es, les dije, la comunión con nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, amado hermano, mientras la iglesia esté allá enfiestada, dándole la gloria, dando honra al Señor, aquí se va a llevar un período que se conoce, amado hermano, como el período de la gran tribulación. ¿Cuál es ese período? El período de la gran tribulación. Para entender esto, hermanos, de la gran tribulación, también se conoce como la semana 70 de Daniel. ¿Cómo se conoce? Como la semana 70 de Daniel. Hay este periodo de gran tribulación, también tiene otros nombres. En el transcurso del estudio que vayamos teniendo, allí se los voy a ir dando a conocer. Todo este paquete, hermanos, no se los puedo dar en una noche. No sé cuántos años nos vamos a llevar hablando. Pero lo importante es que vamos a esperar siempre al Señor. Amén, hermano. Mire, yo le comentaba a un hermano, creo que el jueves pasado, que donde estuvo pastoreando el papá de nuestro hermano Miguelito, aquí, más allá de aquí, del lugar donde estamos, él un día me invitó y me dijo, venga a hablarme de los eventos del porvenir, y se lo di solo en una semana, comenzando desde el lunes y terminamos el domingo. Y entonces yo le decía al hermano, platicando de eso, yo allá lo di así, porque allá solo llevé los pedacitos de pastel. Vaya, tome, hermano. Vaya, tome, hermano. Pum, el otro miércoles, vaya, aquí está el otro pedacito del pastel. Y aquí, hermano, lo estamos fabricando, amasando, preparándolo, lo metemos al horno para que cuando vengamos los jueves, aquí traemos el gran pastelón. Y usted comience con cuchara pequeña. Por eso al principio del estudio de la escatología yo le dije, no vaya a comer ansiedad. No, hermano, y aquí, y después, cálmese, cómase tranquilo su pedacito de pastel y sabroselo, y cuando salgamos del culto, vaya, qué rico estuvo eso, vaya comiéndolo. Y el otro jueves, otro pedazo de pastel, hermano, bien preparado, y así vamos a ir aprendiendo más de la palabra. Después del arrebatamiento, ¿qué periodo va a venir? Les dije, hermano, la gran tribulación. Ahora, también se conoce como la semana 70 de Daniel. Quiero que noten esto, amado hermano, que eso de la semana 70, no lo vayan a buscar la cita, solo se las voy a dar. Eso se encuentra en Daniel, en el capítulo 9, si gusta lo apunta, del versículo 24 al 27. Ahí está lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que es el periodo que ya Juan, hermanos, y el mismo Señor lo dio a conocer como la gran tribulación. Voy a leer esto para que aprendamos cómo hay diferentes pensamientos evangélicos. ¿Qué piensan de la semana 70 o
de la gran tribulación. Punto número 1. Oiga, esta profecía de la semana 70 debe de ser interpretada literalmente. ¿Por qué? Si la interpretamos literalmente, la profecía, vamos a tener la correcta exégesis y hermenéutica del texto sagrado. Eso es lo primero que tenemos que saber de la semana 70. Debemos de interpretarla literalmente, no simbólicamente, ni alegóricamente, sino literalmente, así como está escrito. Amén. Segundo punto, esta profecía fue dada por Dios a Daniel 500 años de anticipación de la venida de Cristo a la tierra por primera vez. Esta primera venida de Cristo por primera vez se le conoce como cuando Cristo se hizo carne, se encarnó. Amén. ¿Se cree? Se encarnó, no se reencarnó. No, hermano, se encarnó. Entonces, esa profecía de Daniel fue dada 500 años antes. Tercer punto, parte de esta profecía ya tuvo su fiel cumplimiento. Fíjese, su fiel cumplimiento hasta llegar en las 79 semanas y las 7 semanas primeras. Esto, que ya tuvo su cumplimiento, nosotros lo podemos leer en cuáles libros de la Biblia. En el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Entonces, para entender la profecía de las 70 semanas, usted tiene que ser un buen lector de la Biblia. Y es que tiene que ir a buscar el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y usted lo va a comprender la primera parte de esta profecía. Cuarto punto. Cuando fue dada esta profecía, a Daniel no se le fue revelado el misterio de la iglesia, que separa la semana 69 con la semana 70, que es el período de la gran tribulación. A esa falta de revelación de la iglesia es lo que se conoce como brecha o paréntesis, que es el período de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Eso no se le reveló a Daniel. Y quiero decirles también que no se lo reveló el Señor en el Antiguo Testamento a nadie, que iba a haber una iglesia antes del cumplimiento de la semana 70. A nadie le reveló. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar nada de lo que es la iglesia del Señor. Si a los primeros que les habló de una iglesia, ¿a quién fue, hermano? A sus discípulos. Fue el primero que les mencionó que iba a haber una iglesia. El mismo Señor le dijo, sobre esta roca será que fundada la iglesia. La iglesia. Hermano, fue a ellos por primera vez que el Señor le reveló. Otro punto. Esta semana 70 está totalmente relacionada con Daniel y el trato de Dios con el pueblo de Israel. Esto nos proporciona fuerte evidencia de que la iglesia, que no se le fue revelada a Daniel, no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada antes del cumplimiento de la profecía de la semana 70. Denle gloria a Dios por eso, hermano. Porque el programa profético de Dios es con su pueblo Israel.
Punto número 6. Esta profecía de Daniel fija el tiempo de angustia más grande de la historia de la humanidad, jamás vista, y final del pueblo de Israel. O sea que ese periodo de la gran tribulación jamás se ha dado, ni se dará, hermano. Solo es ¿sabe cómo se llama eso? El Kairos. El Kairos de Dios es cuando Él va a cumplir su tiempo. Cuando usted oiga la palabra Kairos, está hablando del tiempo de Dios. Y cuando usted oiga hablar la palabra Cronos, de ahí donde se desprende la palabra cronología, ahí está hablando del tiempo de los hombres. Nosotros que vivimos, ¿el Cairo de Dios o el Cronos de Dios actualmente? El Cronos de Dios. Amén, hermano. Usted está cumpliendo el Cronos de Dios aquí. Porque ese es el tiempo que Dios nos da. ¿Cuántos tiempos estamos reunidos los jueves, hermano? Hora y media nada más. Usted ya cumplió el Cronos. Pero en el caso de Israel, ellos van a cumplir, conforme a la profecía de Daniel, el Kairos de Dios. O sea, el tiempo que Dios tiene determinado para tratar con ellos. Levante la mano quien entendió esto de Kairos y de Cronos. No, séame sincero, no me voy a estar viendo, hermano, yo ando allá por Júpiter. No. ¿Qué es el Kairos? El tiempo de Dios determinado que se va a cumplir para con el pueblo de Israel. Y el crono es el que vivimos todo el tiempo nosotros aquí. Todo el tiempo. Dios dio el tiempo al hombre. ¿Cuándo lo dio? Cuando Él creó todas las cosas. Puso el sol, puso la luna y que se señoree en el día y en la noche. Ahí puso el Señor el tiempo y lo hemos venido viviendo. Por ejemplo, usted tuvo un tiempo de que se despertó esta mañana, ¿sí o no? ¿A qué hora se despertó? No me vaya a decir a las 4, otros se despiertan a las 3:30. Y si no durmió bien, allá va todo como cansado al trabajo. Quizás muchas pupusas comió. Bueno, pero en fin. Pero usted tiene su tiempo, su crono. Y entonces usted va, lo que uno dice es la rutina, usted lleva una cronología, aborda el búho, aborda su carro, aborda su moto, se va a trabajar y ahí empieza a estar con su compañero y todo, se ríe, comen y ahí está hasta que cumple sus 8 o 10 horas de trabajo y usted sigue cumpliendo y después dice, hoy es jueves y viene la enseñanza, me voy a estar allá en el culto, aleluya y gloria a Dios, ojalá que el hermano Recino termine más temprano que siempre nos han orientado y usted ahí va, hermano. Pero entonces, ese es el crono. Amén. Bueno, y punto siguiente, hermano. El Apocalipsis nos da a revelar todos los sucesos de la semana 70. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 nos muestra Apocalipsis ampliamente la profecía de la semana 70 de Daniel dentro del marco cronológico conocido como el período de la gran tribulación, que tendrá una duración, la gran tribulación tendrá una duración de 3 años y medio, que son 42 meses y son 1260 días. ¿Por qué 3 años y medio, hermano? Si a mí me han enseñado que son 7, porque hay una división en los 7 años. La primera división es lo que se llama tribulación. Ahí van a haber unos eventos, ahí los vamos a estudiar. No coma ansia. Y la segunda parte de los 7 años es lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, ¿cómo está dividida esa semana 70? 7 años. Los primeros 3 años y medio de tribulación y la segunda parte de gran tribulación. Amén. Otro punto, hermano.
Oiga, los factores importantes de esta profecía de Daniel y de la semana 70. Esto es bien precioso, mire. A Daniel se le fue dada esta revelación de la semana 70, una revelación de las más grandes de las profecías de la Biblia, y fue dada, esto es bien precioso, miren, cuando Daniel estaba en una actitud de oración. Yo cuando leí esto, eso usted lo puede encontrar en Daniel 9, capítulo 9, versículo 20 al 24. Él estaba orando. Y a mí se me venía esto. Oiga, olvidémonos un rato de escatología. ¿Qué se me venía a la mente? En mi corazón. El Señor me estaba dando esta cápsula para todos aquellos que estamos en cumpliendo el ministerio de la palabra, proclamando el evangelio, dando la palabra. Si usted es predicador, sea de niño, sea de joven, sea de adulto, sea de mujeres o de la iglesia en general, si usted es predicador, una actitud que usted debe de tener como predicador es que debe de dedicarse a la oración. ¿A qué le dije, hermano? Hay que orar, porque aquí no es de venirse a parar solo por pararse y empezar a decir lo que Dios me dé y usted empieza a abrir las páginas. No, no es así. Usted tiene que orar. Y mire, cuando usted ora, mi amado hermano, cuando usted ora, aquí le estoy dando una clase de homilética. Cuando usted ora, debe de ser sincero con el Señor y decirle: ilumíname, ilumíname. Usted no debe de andar pidiendo: revélame. La palabra ya está revelada. Usted diga: ilumíname, dirígeme. Quiero examinar bien los textos. Quiero extraer el mensaje que tú me des. Amén, hermano. Deje que Dios le dé el mensaje. Yo a eso le llamo inspiración. Así como, bueno, el hermano Vides, él es salmista, él canta, él alaba, él da la gloria al Señor, y ese es su ministerio. Y yo sé que el hermano tiene himnos, algunos que fueron inspirados a otros cantantes cristianos, pero el hermano también tiene cantos que el Señor les permitió a él en su espíritu recibir esa inspiración y comenzarlo a escribir. Y mire qué hermosa la inspiración que Dios da, que cuando da ese canto, entonces hasta el ritmo, cómo van a ir las notas, y a dónde voy a elevar más la voz, dónde la tengo que bajar, dónde tengo que decir esto, dónde allá, y ahí es donde los signos que son dados por el Señor, sin andar copiando ritmo de música secular, hermanos, agarrando, como muchos que andan agarrando en las canciones de los iracundos, y a solo le cambian la letra y le ponen letras cristianas. O sea, sin vergüenza. No estoy hablando de nadie aquí, estoy hablando de los que me están escuchando, hermano. Amén. Pero oiga, lo inspiran. Entonces viene y ha inspirado: qué lindo este mensaje que me ha dado a través de la alabanza. Viene y lo canta, y todo el pueblo es edificado con un cántico nuevo. Y entonces toda la gente alaba al Señor. Es igual uno de predicador, hermano. Mire, ¿sabe por qué uno trae esto? Este es un bosquejo. Pero el bosquejo no es el mensaje. El bosquejo solo es un auxiliador o algo que le auxilia al predicador para llevar
un correcto mensaje, que uno pueda ir siendo ordenado en el mensaje. Porque imagínense, venir a hablar a ustedes de un tema específico y salir hablando otras cosas después. Uno dice, bueno, ¿y este de qué me vino a hablar? Como un fulano que en un matrimonio, la pareja bien feliz, la muchacha bien bonita y con su vestido blanquito, hasta llorando vino, y aquí estaba aquel haciendo pero mire, hermano, ahí estaba feliz el que iba a ser el esposo. ¿Y sabe con qué mensaje salió ese predicador? No fui yo, no vaya a creer que yo fui. Dijo, vamos a abrir la palabra. Y les habló, y vi salir 2 bestias. Ya sabe, ¿verdad? ¿De qué capítulo les estoy hablando? La primera bestia. Apocalipsis, capítulo 13, de eso le estoy hablando. Y le habla de la bestia, hermano. Y después la otra vez, en un matrimonio. Y uno dice, le inspiró ese mensaje al hermano, el Señor. Es que hay hermanos que tienen boca para hablar y gritar, pero no se preparan, hermano. Los veo callados. Por eso les dije, olvídense un rato de escatología. Ahorita estamos en la homilética. Prepárese como estaba Daniel en oración. Y es en la oración donde Dios comienza a dar la palabra. Y dio la palabra. Amado hermano, también preocúpese por ser un buen lector de la Biblia. Lea, 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 lea. Lea. Hay que leer, y leer, y leer, y leer, y leer. Ore, lea. Y cuando ya le toque el tiempo de dar la palabra, usted va a venir, pero motivado, inspirado, y usted va a sentir qué lindo esto. Y usted ni se aguanta que le digan, vaya hermano, pase a darnos la palabra. Porque es algo que Dios va a hablar al pueblo. Y entonces la gente recibe la exhortación, recibe la edificación y recibe fortaleza, y la fe de los creyentes se les fortalece y dice, aleluya, gloria a Dios, qué lindo ese mensaje. Y hasta los hermanos se le van a acercar, hermano, qué precioso, yo sentí que Dios me habló. Inmediatamente el que predicó diga, gloria a Cristo, hermano. No va a decir allá adentro usted, pues sí, ni modo, usted sabe, hermano. No, le van a bajar los humos, hermanito. Siempre sea humilde. Hermano, ¿y qué será que yo cuando voy a predicar me tiemblan las piernas? Es bueno que le tiemblen las piernas. ¿Sabe por qué? Porque usted es humano y lo que va a hablar es sagrado, es puro, es limpio. Y es bueno que usted hasta se sienta, hasta como que se va a desmayar o se va a sentir débil. Hermano, se siente débil. Es normal. Porque usted sabe que lo que va a hablar es palabra de Dios. ¿Qué es lo que hemos hablado esta noche? Palabra de Dios. Amén. Y amén. El próximo jueves vamos a seguir hablando sobre los factores importantes de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Amén. Oramos, Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Permite que esta palabra quede en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestros pensamientos, y que siempre podamos meditar en ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dejo a mi hermano Duarte con ustedes. Aleluya. Gracias, hermano.
Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias por la palabra de Dios. Invitamos a nuestra hermana Jorgelina y a nuestra hermana Mari. Pueden pasar por las ofrendas. Una a cada lado, por favor. Y oramos, Padre, bendice al dador alegre, prospera, Señor, financieramente a tu iglesia para anunciar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras nuestras hermanas pasan, voy a dar los anuncios. Nos esperamos el día sábado en el culto de los jóvenes, de los hermanos embajadores del Rey. Nos esperamos, el culto es a las 4 de la tarde. Así que apoyemos a nuestros hermanos también, nuestros hermanos embajadores. Y nos esperamos, hermanos, el domingo a las